Y ahora en BTV Noticias les proponemos conocer más sobre la realidad de la República Argentina a propósito de las medidas que han sido adoptadas por el presidente Mauricio Macri, pero para ampliar respecto de este tema es que recibimos a Nicolás González Blanc, que nos pone en contexto sobre la situación actual en el vecino país. Bienvenido, ¿cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rosario? Hola, Miguel. Buenas tardes para todos. Bueno, Macri asumió el gobierno en la Argentina en diciembre, el 10 de diciembre del 2015. O sea, ya lleva un año y algo más Mauricio Macri al frente del gobierno y está comenzando a tener, podríamos decir que en los primeros meses el gobierno de Macri era de los primeros que, bueno, saliendo del kirchnerismo, de los 12 años de kirchnerismo en la Argentina, no tenía algunas repercusiones de movilizaciones, de piquetes, ¿no? Movilizaciones sindicales, sociales. Bueno, hay que decir que en este último tiempo a Macri se le ha comenzado a complicar la mano en la Argentina, fundamentalmente con algunas medidas que ha adoptado que hay quienes lo definen como que han sido absolutamente medidas antisociales, antipueblo, podríamos determinar, y que han comenzado a tener sus repercusiones con piquetes, con movilizaciones y con una aprobación de un presidente que llegó a tener arriba del 70%, que igualmente hoy en día no es baja, no es mala, pero igualmente ya ha descendido bastante. Vamos a hacer una comparativa con respecto a algunos ítems que tienen que ver en comparación a lo que había dejado Cristina Fernández en su momento cuando dejó el gobierno y cuando asumió Mauricio Macri. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando del gasto público. En el gasto público, el gobierno de Cristina lo había dejado en un 40% del Producto Interno Bruto y Macri no logró bajarlo en su primer año, pero fijó la meta de hacerlo a finales del actual 2017. Veremos si lo termina de cumplir. En otro de los puntos que también hay que hablar de los índices que había dejado, por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández y los que hoy tiene el gobierno de Macri, hay que hablar de la pobreza. Hoy en día, en la pobreza en Argentina se habla que está cerca del 32%. Lo había dejado así en ese número, en ese índice, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Macri no logró bajarlo considerablemente. De hecho, se manifiesta que hay unos 13 millones de pobladores argentinos que viven bajo el índice de pobreza. Este gobierno se fijó además la meta del objetivo pobreza cero. Macri estuvo en el comienzo de los ciclos de la mesa de Mirta Legrand este fin de semana y cuando le consultó la conductora argentina al presidente, Macri dijo, bueno, pero pobreza cero es el objetivo que tenemos de aquí al 2019. Ha comenzado ya a descender y tenemos índices que han comenzado a descender la pobreza en algunos puntos de la Argentina, fundamentalmente ya en los últimos meses del 2016. Yo lo que quiero, decía Macri, es que me comiencen a analizar cuando termine mi periodo en el 2019. Vamos a seguir haciendo otras comparativas. Hablemos ahora de medidas que ha tomado Mauricio Macri, esas medidas que recién le comentaba a Rosario y a Miguel, que por ahí no han sido bien vistas por parte de la población. Primero, que eliminó el subsidio a las tarifas públicas. Un subsidio que los Kirchner lo tuvieron durante 12 años. Un aumento de entre un 300 y un 500%, en algunos de los casos, dependiendo de los impuestos, de algunas tarifas. Por ejemplo, el agua subió un 375%. También, hubo aumentos considerables de 300% en la electricidad y el transporte un 100%. Se realizó además esto a unos 32 millones de usuarios residenciales en la Argentina. ¿Por qué decimos que entre un 300 y un 500%? Porque depende de los impuestos que cada uno paga, dependiendo de los barrios y las zonas y además también las ciudades. No es lo mismo el impuesto que uno puede pagar en Capital Federal y en algunas zonas de la Capital Federal que, por ejemplo, en la provincia de Salta, por poner un ejemplo. Otra de las medidas que hay que tener en cuenta también, que ha tomado este gobierno de Mauricio Macri, es la repercusión que esto ha originado. Bueno, hablando de repercusiones, ustedes vean esto. Estos datos son oficiales de finales del 2016, de diciembre del 2016. La inflación se fue del 26 al 42%. El desempleo del 7 al 9% y el déficit fiscal del 4,1 al 4,7% del Producto Bruto Interno. Esto le pasa a la Argentina en este momento, en este año y ya algunos meses que tiene
Mauricio Macri al frente del gobierno. Si uno tiene que hablar de aprobación, igualmente, lo que recién decíamos, ¿no? Macri cuando llega al gobierno tenía cerca del 70% de aprobación. Vean que ahora las encuestas le están dando a Macri entre un 40 y un 50%. Si uno lo compara con Tabaré Vázquez aquí en el Uruguay, está muy bien parado Macri todavía. Tabaré Vázquez lleva un 28% de aprobación, según lo que una consultora ha informado en las últimas horas aquí en nuestro país. Evidentemente uno de los índices más bajos, además de nuestro presidente, desde que es presidente en el Uruguay. Bueno, Macri, por el momento podríamos llegar a decir, Rosario, Miguel, que tiene la aprobación de la mitad de la población argentina. Una de las principales complicaciones tiene que ver con la educación. No han empezado bien los cursos, hay reclamos. Hoy incluso tuvo una frase infeliz diciendo que los que van, es mucho mejor los que van a la escuela privada que los que tienen que caer en las escuelas públicas, motivo por el cual en las redes explotó. Sí. Pero ese es un frente complicado. Es un frente complicado de todo punto de vista, no solamente por los reclamos salariales, porque además están exigiendo que aparezca ese dinero que se les había prometido a los docentes en la Argentina toda, pero además también fundamentalmente porque quienes evidentemente están contra este gobierno de Mauricio Macri entienden que Macri nunca puede entender de educación pública cuando evidentemente nunca la tuvo que vivir, a la educación pública. Y ese tipo de acciones o de definiciones de Macri como la que tuvo hoy precisamente comparando lo privado con el hecho de caer en la educación pública, evidentemente no termina siendo bien visto. Hoy Macri hizo la presentación de una especie de análisis, de encuesta que se hizo con más de 1 millón de jóvenes argentinos a propósito de la educación. Ya el fin de semana había anunciado en el programa de Mirta Legrand que estos directivos, estos sindicalistas de los gremios docentes no le hacen nada bien a la educación de la Argentina. Hoy, cuando presentó estas medidas, dijo que los niveles son malísimos. 1.700.000 jóvenes, chicos, aceptaron evaluarse en todo el país. Los resultados fueron muy malos. Sorprendentemente malos. Para citar, 7 de cada 10 chicos que terminan el secundario no tienen conocimientos básicos de matemáticas y 5 de cada 10 no comprenden textos, lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Queremos enviar al Congreso de la Nación lo que llamamos el Plan Maestro, con metas específicas. Esto tiene que ser una gesta nacional, porque solo así vamos a estar seguros que nuestros hijos van a tener un mejor futuro. Bueno, bien, por ahora las negociaciones entre los sindicatos de la enseñanza y el gobierno no llegan a buen puerto y por el momento no hay una definición o por lo menos un final feliz para toda esta situación, ¿no? Muy bien, Nicolás, completo informe, entonces muchas gracias por la información. A ustedes.